Okay, I think we are 2 minutes past 3. Bueno, ya pasaron 2 minutos de las 3 de la tarde en Europa. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un placer poder tener este foro. Hoy es un foro de expertos de Microinsurance Network. Lo que estamos buscando es los resultados de los grupos de prácticas que se han estado realizando en unos 2 años y medio. Queremos compartir algunas de las cosas que hemos aprendido en ese foro y en particular queremos tener unas conversaciones interesantes con personas que están en el mercado. Tenemos un título lindo para la sesión de hoy, pero la verdad es que lo que vamos a hablar es de oportunidades para los seguros, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que queremos ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus incentivos para recibir o contratar seguros y cómo se puede trabajar de manera más eficaz en la colaboración con ellos. Les voy a comentar algunas cosas. La sesión de hoy va a durar 1 hora. Les voy a agradecer a todos si se pudieran poner en silencio sus micrófonos y los enciendan solamente cuando vayan a hablar. La sesión está grabada y esta grabación va a estar a disposición de todos. También tenemos interpretación simultánea. En la parte inferior de la pantalla van a ver un botón que dice interpretación. Si hacen clic en ese globito van a poder seleccionar español o inglés según el idioma que ustedes vayan a querer escuchar. Ahí se va a realizar la interpretación en tiempo real. Y por último, nosotros vamos a estar felices de responder cualquier pregunta que tengan. Utilicen la función de preguntas y respuestas para hacer cualquier pregunta que ustedes quieran. Nos gustaría tener esta conversación y hacerla lo más interactiva posible. Ahora les voy a comentar un poco de la sesión, antes de pasarle la palabra a estos destacados oradores. Sabemos que las pequeñas, micro y medianas empresas son la columna vertebral de nuestras economías, pero aunque son tan importantes para la actividad económica que aumentan el PIB, generalmente tienen unos índices de aseguramiento bastante bajos y a veces no reciben seguros sustantivos, a pesar de algunos casos en los que sí tienen oportunidades de estar aseguradas. Esto también muestra que hay cierto cambio también que se está dando en el mercado, de cómo se pueden tener mecanismos para manejar los riesgos de las pymes y cómo brindarles soluciones. Hay una buena cantidad de desafíos para poder brindarles servicios a las pymes de parte de las aseguradoras. Y mucho de lo que hemos visto es que muchas pymes no ven el valor de los seguros tradicionales porque realmente no cubren sus necesidades. Entonces, la solución sería encontrar cómo personalizar los seguros. Hemos visto algunos casos de esos, pero no necesariamente tiene que ser así en el futuro. Parte de lo que ha tomado en cuenta este grupo de trabajo es ver algunos ejemplos exitosos y principios de éxito. Esto se utilizó para poder permitirles a las pymes tener mejor inclusión y más inclusión en los seguros. Esto también va a poder permitirle a las pymes mejorar sus manejo de los riesgos. Esto no solamente es una oportunidad para las pymes, sino que también es una oportunidad muy importante para las propias aseguradoras. Nosotros hemos visto 3 principios claves que consideramos que son fundamentales para el éxito en la provisión de seguros para las pymes. Primero, personalizar la cadena de suministro. El mayor problema con esto para poder acceder a las pymes es que las pymes no son igual que las grandes empresas. Entonces, a veces algunas de las soluciones no tienen
mucho sentido. Por ejemplo, no va a dar sentido para ellos si se busca productos con teleservicios, pero se puede buscar en caso por caso y trabajar. Tampoco se puede trabajar con una por una, no es lógico. Entonces hay que gestionarlo de tal manera que se puedan encontrar grupos de empresas que tengan necesidades similares. Entonces esto lo podríamos llamar un subsegmento para poder brindarles un producto en particular a ellos. Entonces podríamos apuntar a empresas que tengan necesidades similares y ofrecer servicios. Entonces después tenemos los puntos de hacerles menciones para poder involucrarlos en actividades similares. Entonces básicamente este principio es fijarse en las cadenas de valor de tal manera que nos permita apuntar a las empresas con soluciones que sirvan a varios de ellos, para varias empresas, varios grupos de empresas. Por otro lado, tenemos el mensaje clave de considerar los riesgos de forma holística. Los seguros lo que nos permiten hacer es responder a los problemas cuando surgen. Entonces se puede ver, por ejemplo, que ciertas pólizas específicas contra incendios van a cubrir en caso de incendios. En, en las pymes, a veces estas pólizas cubren el costo del seguro, pero no considera los, las pérdidas financieras que se tienen al no poder producir hasta que se pueda recuperar completamente la empresa. Y por eso no son atractivas para las pymes. Entonces, cuando nosotros pensamos en los riesgos de manera holística, tomamos en cuenta todos los riesgos que tienen que mitigar las empresas. Y esto nos permite identificar qué sucede, por ejemplo, si hay un incendio, qué es lo que la empresa va a necesitar y de esta manera vamos a poder asistir mejor a estas empresas para lidiar con los problemas de los incendios, por ejemplo. También va a ayudarles a cómo reducir los riesgos para la aseguradora. Al final de cuentas, esto va a ser una situación de doble ganancia. Van a ganar las dos partes. Y esto es lo que se está buscando. Y esto en muchos sectores significa muchas oportunidades de expandir la distribución de valor para las pymes. Y además se van a poder apoyar los unos a los otros, las aseguradoras con las pymes. Y además se podrían añadir soluciones adicionales para ayudar con esto. Si ustedes le ofrecen, por ejemplo, un sensor contra incendios, justo con la póliza contra incendios, entonces ahí vamos a tener algo tangible que las empresas van a poder ver sobre cómo mitigar sus riesgos. Y eso a veces es un problema para las aseguradoras porque uno está vendiendo un producto que es intangible y a veces es difícil lograr que haya confianza en las aseguradoras. A veces, de alguna forma o de otra, cuando uno vende ciertas políticas es difícil explicar o a veces se ha experimentado que no ayuda a proteger contra ciertos nuestros pagos. Si, por ejemplo, consideramos nuevamente los incendios, va a cubrir solamente las pérdidas del incendio, pero no el lucro cesante que ha tenido la empresa a causa de ese incendio. Entonces, al final de cuentas, cuando la empresa recibe el pago, ya ni siquiera puede estar funcionando. Por eso hay que añadirle valor a la oferta de seguros, por ejemplo, contra incendios de la pyme. Y por otro lado, no sé si siempre las aseguradoras van a poder ofrecer estos tipos de seguros holísticos solos. Por lo tanto, es importante poderse asociar con otras empresas. Y para eso está Microinsurance Network, para ayudar a lograr el éxito, para poder integrar productos, para lanzarlos y venderlos de esta forma.
Algo muy interesante con las pymes es que nosotros buscamos socios para sumarnos y también buscamos socios para poder añadir valor, para ayudar con la tangibilidad del servicio que estamos ofreciendo. Lo que nosotros identificamos en el grupo de mejores prácticas es que hay diferentes personajes claves: prestamistas, los asegurados y los proveedores de servicios. Hay que fijarse cómo poder diseñar y distribuir esos productos. No son estos los únicos, sino que hay otros actores, pero estos son los más importantes. Por otro lado, tenemos las experiencias de estos socios que trabajan mucho más de cerca con estos pymes, con nuestros clientes, y esto nos va a permitir conectarnos. De esta manera, nosotros también vamos a poder acceder a los habilitadores de redes, por ejemplo, para llegar mejor a nuestros clientes. También podemos trabajar con los socios de distribución. Ellos son los que llegan de manera más directa a las pymes. Pero también lo importante de esto, como con cualquier sociedad, es poder cubrir las necesidades de ambos. Tiene que haber un incentivo para llegar. Bien, las aseguradoras ayudan a generar resiliencia porque ayuda a poder manejar los riesgos, pero también hay que poder encontrar el balance exacto o correcto para este tipo de ofertas. Eso es de lo que vamos a hablar en las conversaciones de hoy. Primero, qué se requiere para brindarles estas oportunidades a los socios y cómo lograr esto con los negocios. Es bueno esto que está en el grupo, cómo podemos asegurarnos de que esto les sirva a las pymes. Tenemos acá expertos que están dispuestos a compartir con nosotros esta información. También hay publicaciones que se van a lanzar hoy. Cada uno de ellos cubre uno de los tres pilares: las plataformas digitales, los diferentes pilares, etcétera. Esto nos va a permitir tener las diferentes oportunidades de trabajar con los posibles socios y qué podría hacer que estas sociedades funcionen, perdón, cómo alinear los incentivos y cómo tomar en cuenta los factores adecuados para hacer que esto sea un éxito. Algunas de estas notas se hicieron en colaboración con nuestros expertos. Esto ha sido una asociación muy buena para todas las organizaciones. Hemos podido compartir las ideas y todo lo que hemos aprendido a través de este grupo de mejores prácticas. Y les agradecemos a todos los participantes que han formado parte de esto a través de los años. Ahora vamos a pasar a una discusión en panel para hablar cuáles son algunos de los aspectos que se pueden tomar en cuenta. Ahora le paso la palabra a Gregor, que va a presentar el panel y va a moderar esta discusión. Jeremy, muchas gracias por sentar las bases para iniciar esta conversación y por hacer un resumen de lo que hemos hecho en los últimos años, año y medio. Primero que nada, permítanme presentarme brevemente. Soy Gregor Saller, soy el líder de inversiones sostenibles y del sector del programa y también para el desarrollo de negocios e inversiones de Jeffes. Creo que fue la oración más larga que he dicho en el día. Sin más, le voy a pasar la palabra a nuestros distinguidos panelistas. Algunos de ellos ustedes ya los conocen. Si tienen alguna pregunta, por favor, publiquen la pregunta en la sesión de preguntas y respuestas y con gusto nosotros se las vamos a responder o la vamos a añadir a nuestras conversaciones. Ahora pasemos a los panelistas. Me gustaría empezar con Natalia. Natalia Silva Niño es abogada especializada en responsabilidad civil con enfoque en finanzas. Actualmente se desempeña como gerente de negocios para pymes, donde busca desarrollar productos o soluciones que generan valor para las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia y así mejorar su sostenibilidad. Natalia, bienvenida al panel y muchas gracias desde ya por tu tiempo. Natalia,
Permíteme pedirte primero que te presentes un poco. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el grupo Bolívar, de Seguros Bolívar? Cuéntanos sobre en qué trabajan. También nos puedes dar un primer pantallazo de cómo es tu trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas. Claro que sí, Gregor. Un saludo a todos mis compañeros de panel y a todos los que están acá también reunidos. Es para nosotros como Grupo Bolívar desde Colombia un honor con esta invitación, sobre todo hablar de un tema en común que nos apasiona, que son nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, que son el tejido social, humano y el motor de las economías de todos los países. Gregor, como lo contaste, como lo mencionaste, unos pequeños flashes para que entendamos un poco de qué estamos hablando de nuestro Grupo Bolívar en Colombia. Nosotros, regálenme un segundo, hago acá una breve introducción, pero pues si no lo menciono. Nosotros somos el tercer grupo económico y vamos, más relevante también en nuestro país. Tenemos una composición de diferentes portafolios. El grupo tiene un portafolio de banco de inversión con su banco principal, que es el Banco de Vivienda. Tenemos una segunda parte de nuestros servicios que están enfocados en los seguros. Entonces tenemos seguros de vida, seguros generales, unas marcas propias también que tienen un seguro que es relevante en Colombia, que es toda la parte de renta. Y tenemos otra posición que tiene que ver también con otros servicios que el grupo también ofrece, que es la construcción, entre otros que no me voy a detallar, pero eso para mostrarles que tenemos estamos de 25.000 empleados en el grupo. Es la primera empresa también en Colombia en activos y más allá de eso, nos apasionan nuestros clientes. Eso es lo primero que tenemos que decir, Gregor, también para todos. Y nos mueve también más que hacer procesos para nosotros. Lo que nos interesa es ver las necesidades de nuestros clientes y sobre esas necesidades crear ofertas de valor, vamos, que holísticamente acompañen a los clientes en las actividades que desempeñan. Eso es lo primero y lo más. De ahí nace ese interés también de poder acompañar a nuestros clientes micro, pequeños y medianos en sus actividades que normalmente desarrollan, o sea, en el core de su negocio. Thank you, Natalia. Gracias, Natalia. Bueno, ya has tocado muchos temas que espero que podamos cubrir y tratar más adelante. Ahora, primero, hablemos en términos generales. Brindarles servicios a las pymes y a las microempresas. El producto principal que ustedes tienen es Tranquilidad Pymes, ¿no? Perdonen mi pronunciación en español. ¿Cómo cubre esto específicamente el trabajo? ¿Qué riesgos cubre, por ejemplo? Y además, ¿cómo lo distribuyen? Algo muy interesante. Pues fíjate, ese es un lindo caso de negocio, Gregor, y además lo dijiste perfecto, es Tranquilidad Pymes. Y tranquilidad, desde su nombre, eso es lo que queremos. Nosotros no vendemos seguros, vendemos tranquilidad. Este es un seguro que nace, digamos que sus coberturas son unas coberturas, podrían decir, tradicionales, son coberturas que acompañan a las pymes en su mundo físico, o sea, los cuidan en sus locales, oficinas, frente a los riesgos que hace un momento también estamos hablando, de incendio, inundaciones, robos de sus empleados, etcétera. Pero también adicionamos en una sola oferta, en un solo producto, cuidarlos sobre los riesgos emergentes, como sabemos que son los riesgos que queremos que protejan o son aquellos riesgos por los que ellos se ven, nuestras pymes se pueden ver como en dificultades frente a sus activos digitales. Y con esto estoy hablando sobre el riesgo de ciberseguridad. Este producto, los dos que cubre estas dos tipologías de riesgos físicos y digitales, lo llamamos Tranquilidad Pymes, es un producto con una magia especial y es presuscrito.
digital, al alcance, y con eso digo, en diferentes posibilidades, estamos para las diferentes posibilidades económicas y los sectores económicos de las pymes, con 3 opciones al alcance de su bolsillo. Y los canales de distribución, son los canales de distribución, nuestro socio principal es el banco, nuestro banco, que también tiene un portafolio ya cautivo de sus pymes. También tenemos los canales tradicionales de distribución, como lo que nosotros le llamamos también los brokers o los intermediarios. Y también un canal especial que es una fuerza exclusiva dedicada a eso. Entonces, cuando estoy hablando, Gregor, de exclusivos, pues ahí también observamos el interés del grupo en posicionar también la oferta que acompaña a las pymes para que ellas crezcan y sean sostenibles, Gregor. Thanks, Natalia. I mean, that's Gracias, quite Natalia. position to Qué buen punto para tenerlo ya en el grupo, ya tener una institución financiera y una aseguradora que trabajen en conjunto. Una pregunta antes de pasarle a la otra persona. En cuanto a los seguros, ¿qué tipo de seguros ofrecen? ¿Qué tan alto es este seguro? ¿Es un tipo de producto bastante caro o es algo bastante central a sus actividades? Fíjate que ahí voy a contarte, como ustedes dicen, esto es para compartir este caso de negocio. Entonces, nuestras pymes, la mayoría de nuestro portafolio, Gregor, son micro. Nosotros pensamos que el producto se iba a posicionar y lo creamos para más pequeñas y medianas. O sea, que tuvieran unas primas un poco más altas, pero a la final lo terminaron comprando y por eso más del 50% de nuestro portafolio de clientes son micros, son personas naturales con negocio. Y por ello, nuestras primas, damos por cada uno de nuestros clientes, pueden oscilar en $400 por póliza, un poco menos. Entonces, realmente tenemos para todas las tallas de pymes. Entonces, tenemos precios desde, son precios que son hechos desde la inteligencia de negocio, por eso decimos que es presuscrito. Tiene en cuenta 2 factores muy importantes, o sea, el factor de qué hace la pyme, su actividad económica, y el factor de en dónde se encuentra ubicada la pyme. Con esto es como una receta. Entonces son varios ingredientes que al mezclarlos encuentras el precio para ti solito. Por eso tenemos primas o precios $300 o $400 y de pronto si la talla de la pyme es mayor, el precio es mayor. Así es. And to maybe link that into a question that Bien, y para relacionar esto con una pregunta que se hizo en las preguntas y respuestas. ¿Hace una diferencia entre microempresas y pequeñas y medianas? ¿O ustedes apuntan a todas o buscan solamente a las microempresas? Pues siendo totalmente honesta, como de esto se trata, nosotros apuntábamos más a las pequeñas y medianas, pero se nos dio este lindo caso de negocio y es que las micro nos empezaron a comprar. Entonces nos dijimos que será lo interesante que tenemos, que aparte del precio, que es lo más interesante que tenemos para que ellas nos vean a nosotros necesarios para su negocio, o sea, que nos vean, de alguna manera que les demos valor a ellos. Y ahí entendimos que al hacer este producto, como se los he venido describiendo en un lenguaje sencillo, que nosotros lo que tratamos de hacer es que el comercial, el vendedor, se concentre en lo que él mejor sabe hacer, que es vender en el sentido de conversar con el cliente para saber quién es el cliente, no en explicar técnicamente un producto. Eso lo dejamos de lado. Entonces, si me dices hoy, así iniciamos con una posición en un mercado mediano,
y hoy tenemos un mercado desde las micro. Entonces, hoy te digo, nuestro interés sí es seguir acobijando y acompañando el mercado de las micro. Y por eso es que hoy nos encontramos en una actualización también de nuestro producto y de nuestra oferta para conocer, así como les digo, como lo hicimos desde otro tipo de tecnologías, queremos seguir acompañando a estas micro que son personas naturales, haciendo otro tipo, incorporando otro tipo de tecnologías, de inteligencia artificial y otras herramientas que van a estar ya, vamos a salir a mitad de año. Thanks, Natalia. That's quite a lot. Gracias, Natalio. Qué bueno, es algo similar a lo que nosotros hemos experimentado. Hay ciertas ofertas en el mundo que buscan específicamente brindarle servicios a las microempresas, pero en cuanto más alto uno apunta, más ofertas de productos puede tener y más les interesa a las micro. Ahora le voy a pasar la palabra a Liu y después vamos a volver a ti, Natalia. Es un honor presentarles a Liu Schulman, quien ha sido un participante importante de hoy. Le agradecemos por acceder a estar aquí. Él es un emprendedor social dinámico e innovador que toma su experiencia a lo largo de su carrera heterogénea, bien heterogénea diría yo, y aplica sus conocimientos y su deseo de ayudar a desarrollar y aplicar soluciones escalables a problemas sociales globales complejos. Él también es presidente de la junta directiva y fundador de iBuild Global y también es presidente de Karime International, una empresa incipiente de AgTech con sede en Kenia y fundada en el año 2019. Por favor, Liu, adelante, preséntate y después te vamos a hacer unas preguntas. Fantástico. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la veo. Gregor, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí hoy. Los seguros y los mercados emergentes son un sector informal que domina los dos sectores y yo estoy participando en ambos de ellos. Uno de ellos es la construcción, otro es la agricultura. Realmente hay ciertos temas o problemas alrededor de darles seguros a estos sectores y es difícil hacerlo como general. Y el desafío generalmente es cómo llegar a esta demografía, a la más interesada de todas, cómo brindarles protección, la que necesitan, darles también la capacidad de hacer crecer sus negocios, de darles los conocimientos. También hay ciertos aspectos importantes de la sociedad. Como todos saben, ha habido una significancia especial de la construcción para poder brindar casas a la gente. Y también la agricultura es tan importante. Fíjense lo que pasó con Ucrania y el impacto que ha tenido en todos los mercados. Ahora los agricultores no han podido recoger las cosechas y esto ha afectado a otros países que también están centrados en la agricultura. Básicamente, nosotros lo que buscamos es tener ciertas economías de plataformas. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Si ustedes están en los Estados Unidos o en algún lugar de Europa del Este y ustedes brindan servicios de construcción, bueno, hay que poder acceder a ellos, entender sus capacidades, entender cómo tienen que responder a ciertas reglamentaciones y a veces quizás vamos a poder tener una idea básicamente, no quizás, de seguro vamos a poder tener una idea básica de cómo son ellos. Esencialmente vamos a poder generar este ecosistema que no existe en los mercados emergentes. Es una economía que consta de módulos. Nosotros le presentamos lo que consideramos un ecosistema bien desarrollado. Se puede acceder a estos módulos a través de Play Store o de las versiones para computadora de escritorio, dependiendo de dónde ustedes se encuentren en la jerarquía.
Y también nosotros hemos desarrollado una gran cantidad de herramientas para poder desarrollar esto y hacer las cosas cada vez mejor. Y no solamente hacerlo cada vez mejor, sino también llegar a las personas a las que se debe llegar con esto. Poder tener perfiles electrónicos, currículums electrónicos, también fotografías de lo que se ha hecho antes. Esto se les permite ver el trabajo que realizaron, que han publicado los contratistas. Y eso también permite trabajar en un área geográfica en particular. Uno también puede indicar el perfil. Los contratistas ahora pueden responder a las solicitudes de presupuestos. También esto va a estar relacionado con las finanzas. Nosotros también los conectamos con instituciones financieras que están muy interesadas en ayudar e involucrarse en la gestión del proyecto para asegurarse de que no se haya diversificación de fondos, que no se deba. Entonces esto realmente permite tener esta mentalidad que se necesita. En las estadísticas del Banco Mundial se dice que está creciendo el sector de la construcción, pero hay más de la mitad del dinero que se invierte en la construcción de viviendas desaparece. Entonces es importante utilizar esta tecnología para gestionar estos proyectos. En India se utiliza para la construcción de 1,5 de viviendas que se está haciendo en Bangladesh. Esto se va a realizar en los próximos 10 años y solamente la tecnología puede afrontar desafíos tan grandes como estos. Es importante también brindar un buen marco. Este marco nos va a decir qué se puede o no hacer. Esto nos permite tener fotografías con geoetiquetas. También el año pasado se lanzó Industria Paisano, que es un esfuerzo para ayudar a uno de los bancos más grandes que brindan crédito a todas las constructoras en México. Este es un programa que les permite a los paisanos que viven en el exterior, en los Estados Unidos, pueden enviar dinero a México a través de esta plataforma. Pueden contratar a un contratista, comprar las cosas, controlar el proyecto y hacerlo en tiempo real. Pueden ver si se han cumplido con los diferentes hitos de la construcción. Y también les permite participar brindando préstamos para los mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos y de tal manera acelerar la construcción en los estados mexicanos. Esta es una gran parte de los motores económicos de muchas economías del mundo. Esto permite brindar esto. Más de 26 millones se mandaron a Nigeria, también se mandó inversiones a México, para darles una idea. Ahora, nosotros hemos construido algo en particular. Nosotros lo que hacemos es brindarles seguros a los agricultores para que puedan cultivar más y mejor. Muchas veces nosotros también tenemos un intermediario que aprovecha los recursos que les permiten. Entonces, al eliminar este intermediario, les permite a los agricultores ganar más dinero. Esta plataforma también permite vender estos productos directamente al mercado, a los consumidores, a las empresas. La tecnología con esto realmente nos permite brindarles herramientas para introducir nuevos productos. Una de las cosas que hacemos es brindar acceso a los servicios. En Kenia lo que hacemos es brindarles seguros. Básicamente, ellos se asociaron con nosotros por la dificultad que tenían en acceder al sector informal y no porque no hubiera demanda. Entonces, hace como 1 año y medio o 2 años, nosotros nos embarcamos en un estudio para poder codificar verdaderamente las necesidades, para agregar los datos, combinarlos y poder entender el conocimiento que tenía la gente de los valores. Entonces surgieron estas categorías.
Es suficiente decir que ahí nos permite identificar dónde están las brechas. Otra cosa importante es que una tecnología como la nuestra ayuda a apuntar a grupos muy específicos y así poder identificar mejores productos. Para ser honestos, la verdadera brecha es la educación. Muchas veces cuando hablamos con las personas, no tienen idea de qué es un seguro y ni hablar de por qué lo vayan a necesitar. Y por eso no han utilizado los seguros durante tanto tiempo. Pero una vez que nosotros nos andamos en sus vidas cotidianas y entendemos cómo es y les hacemos entender cuál es el verdadero valor de los seguros, ahí ya resolvemos el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo logramos la atención del sector informal? ¿Cómo podemos educarlos respecto del valor que esto les brinda? Porque no es que no haya interés, les puedo decir eso. Cuando nosotros primero lanzamos la iniciativa con Britam, nosotros recibíamos unas 3.000 consultas por mes, que es algo bastante amplio para un sector que no tenía idea de cómo funcionaban los seguros. Este es un enfoque en los seguros, sí, pero también en la calidad de vida. Estas son pólizas de un muy bajo costo, quizás serían de $1 por mes. Y así todo teníamos dificultad en la audiencia o en el sector informal para que puedan entender el verdadero valor de estos seguros. Y este es un verdadero desafío. Es un desafío para las aseguradoras de manera estratégica. Cómo poder acceder a este eh, gran proporción del sector. Y esto les brinda la mayor oportunidad, pero es el sector más difícil para acceder. Print, formal setting to those types of Entonces nosotros vamos a evitar también tener que imprimir, vamos a poder utilizar este tipo de plataformas. Eso es ese es el principal desafío, cómo educar al sector, cómo brindarles una información que realmente les permita entender cómo los seguros pueden mejorar la calidad de sus vidas y de sus seres queridos. Porque si alguien pierde el trabajo, no es solamente ellos los afectados, es la esposa, los hijos, la familia que depende de ellos. Esta es una diapositiva de la iniciativa de Britam Insurance, Seguros Britam. Ahí tenemos las diferentes coberturas a disposición. Algunas de ellas son muy, muy asequibles. Y el cliente las puede contratar a través de una billetera digital. Si ellos se les paga por un seguro, por un trabajo seguro determinado, pueden contratar el seguro, hacer estos micropagos, ahorrar dinero. Y también tengo que decir que el seguro ha tenido resultados desparejos y principalmente se ha debido a la pandemia, porque no hubo mucha construcción durante la pandemia. Pero ahora que todo está empezando a resurgir, estamos trabajando con ellos, con algunos aseguradoras, algunos brokers de seguros, y ahí estamos buscando diferentes metodologías en el sector. En nuestra experiencia, nosotros hemos visto cómo poder llegar a ellos y cómo mejorar nuestro conocimiento de la construcción, lo cual es muy importante porque va a permitirles ayudarlos para que puedan pagar mejor. Y después también tenemos lo que yo considero, y estadísticamente es, el sector más amplio del mercado y también el sector más difícil de alcanzar hoy en día. Voy a detenerme aquí. Gracias. Yo creo que fue muy inspirador en lo que tiene que ver con la industria de la construcción.
es bastante complicado no solamente llegar a ellos, sino también operarlos sobre la base de los ejemplos que has dado. Pero las plataformas digitales como iBuild y la otra plataforma que mostraron son muy útiles para poder brindar este producto digital. Y yo creo que en los seguros todavía estamos como pensando de manera diferente. Lo que quiero decir es que estamos pensando demasiado en los productos financieros y los seguros por un lado y todos los productos tangibles del mundo real por otro lado. Y no pensamos en las dos cosas como algo entretejido. Y vemos muchos ejemplos, en especial con las pymes, como yo lo has mostrado. Y ahí se pueden combinar más cosas y este sería un prerequisito para poder acceder a las pymes. Y antes de volver a Natalia, quisiera hacerte una pregunta de seguimiento. ¿Y han tomado en cuenta los riesgos que tiene el sector de la construcción? ¿Me podrías quizás enfatizar un poco más cuáles serían esos riesgos, ser más específico? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes pueden cubrir con sus programas de seguros? Y estamos hablando de los riesgos que normalmente se ven en la construcción. ¿Cuáles de ellos pueden atender? Una de las cosas, obviamente, es una verdadera oportunidad para las pymes para brindarles seguros por proyecto, porque ahí se les puede cobrar un poco más para lo que ellos consideran que es un mejor servicio. Uno de los productos que nos ayudó a convencer a los clientes es la capacidad de decir, bueno, mi trabajo está asegurado. Si no les gusta, bueno, yo tengo una protección para ustedes. Y eso es un punto de venta muy sólido, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un producto de compensación para los trabajadores que cubre a la gente que no se lastima demasiado seguido. Y lo que sucede es que generalmente no se lesionan, pero cuando se lesionan tienen que dejar de trabajar por mucho tiempo. Y cuando eso sucede, probablemente desearían haber pensado en eso antes. Entonces nosotros estamos jugando un papel importante en cambiar los hábitos de la gente, porque hay una necesidad de cubrir con ciertos aspectos en estas pólizas. Y uno que me gustaría que le diera más prominencia es el seguro del lugar de trabajo. No voy a mencionar el país, ni la ciudad, ni el proyecto, ni el constructor, ni el contratista, pero muchas veces uno va a las obras y uno ve estas demoliciones y uno ve la cantidad de riesgo que hay asociado con eso. Pero si yo fuera una aseguradora, yo estaría aterrado de ver lo que sucede ahí, porque podrían surgir un número increíble de siniestros. Y esto tiene un impacto directo en las tasas y las tasas van a tener un impacto directo en el alcance. Entonces, por eso es algo que hay que atender. Muchas gracias, Jeremy. Bueno, entonces ahora voy a volver a Natalie. Creo que Lu ya nos ha destacado algunos de los desafíos que han observado ellos en este enfoque. Natalia, no hemos hablado cuáles son los desafíos que ustedes quizás hayan tenido que abordar en su oferta de servicios a las pymes y las microempresas. Quizás nos pudieras contar un poco sobre eso. Claro, Gregor. Y un poco como lo estaba mencionando Lu, también uno de los desafíos es seguir enamorándolas a ellas, volvemos a mencionarlo, vamos a aprovechar de alguna forma todo lo que ellos saben hacer muy bien para que nosotros también en esa compañía podamos educarlas y a través de una cultura del seguro poder hacer que no nos vean como un factor o un gasto, sino más como una inversión. Entonces pienso que eso es uno de los desafíos, porque sí,
Ellas, nuestras MIPYMES, se aseguran, realmente están invirtiendo para permanecer en el largo plazo. Y como nosotros lo hemos visto en estadísticas mundiales, en algunos países ellas no alcanzan a durar un año, en otros países si les va bien los 3 años. Entonces, si nosotros logramos ser más interesantes para ellas, de alguna manera, casi que siendo un compañero de ellas, a lo mejor a través de nuestra educación y cultura, pues realmente observen que nosotros no somos un gasto, sino somos parte de su inversión para permanecer. Porque si les llega a pasar algo, a la final es muy diferente para ellas, sin no tener todos los suficientes recursos, sacar, digamos, de su bolsillo de un día para otro para cubrir ese riesgo, que tener a alguien adicional que te lo cubra. Ese es el primer desafío. Y nuestro segundo desafío es, como lo mencioné, tenemos más del 58% de nuestro portafolio micro. Entonces es seguir, digamos, evolucionando para poder brindarles a estas micro personas naturales, que son, para que nos hagamos una idea, Gregor, en Colombia nosotros estamos ya creciendo casi a los 2 dígitos en micronegocios. Según la última encuesta del DANE, que es una agencia, digamos, de nuestro país, digamos, a diciembre íbamos con 5.4 millones de micronegocios, de los cuales casi el 80% son personas naturales. Entonces, si seguimos conociéndolas a ellas, podemos realmente brindarles ofertas, no solamente productos, sino acompañarlas con servicios, asistencias, educación, por supuesto el seguro, pero ese es uno de los otros factores para que todos ganemos. La economía del país, nuestros clientes al permanecer más tiempo, sean sostenibles, sean resilientes, y pues todos los intervinientes. Esos son los 2 desafíos. Entre otros, Gregor. Okay, thanks, Natalia. Bien, gracias, Natalia. Una última pregunta. ¿Y qué tanto pueden aprovechar el tema de que ustedes están en un grupo junto con una institución financiera y que utilizan esta institución financiera como canal de distribución? ¿Eso les permite conocer mejor a las pymes? ¿Pueden aprovechar, de hecho, tenerlo a este grupo, a esta institución dentro del grupo? ¿Cómo pueden llegar mejor a los clientes gracias a eso? Pues Gregor, creo que sí, somos bendecidos porque más que aprovechar, realmente lo que hacemos es, como tú lo dijiste, conocer a nuestros clientes, porque tenemos digamos, un mercado cautivo con nuestro banco y podemos pilotear fácilmente también allí. Ellos son nuestro principal canal de distribución y realmente lo que hace interesante es que hemos descubierto también cómo llegar juntos sin fricción. Y ese es un poco ver cómo nosotros, nuestra oferta se vuelve un atributo en el producto financiero. Entonces, ahí pues finalmente todos terminamos cuidándonos, porque, y eso es un poco cómo aprovechamos el ecosistema. Y es, si ellos van a tomar nuestras MIPYMES, un producto financiero, pues para el banco y para la pyme resulta más interesante que se cuide el patrimonio de aquello con lo que ellos van a comprar al tomar ese producto financiero. ¿Me explico? Si ellos toman el producto financiero para comprar su maquinaria y su maquinaria es el motor de su producción, de lo que mueve la pyme, y sin esa maquinaria no hay producción, no hay ingresos, no hay pyme, y nosotros cuidamos esa maquinaria cuyo portafolio financiero, pues realmente todos ganamos. Entonces, de esa manera nosotros lo hacemos. Para nosotros es una felicidad porque podemos probar con ellas constantemente y ellas con nosotros. Entonces, ahí te cuento, Gregor, que hoy en día nosotros hacemos todo en ese canal de distribución. Tenemos una fuerza exclusiva de más de 100 personas que solamente están encaminadas a promocionar la oferta valor de pyme, haciéndolo así, o sea, como lo acabo de mencionar.
pero este año escalamos un poco hacia la autogestión. Estamos prontos a salir. Entonces hoy todo es asistido, pero vamos a probar cómo es una MIPYME comprando sola en Internet. Entonces las estadísticas, eso es, pues, es un reto, pero para eso, pues eso es lo que nos interesa y lo que nos gusta, probar hasta que nuestras pymes estén contentas. Okay, thank you, Natalia. I think Bien, that, gracias, Natalia. Qué buen comentario. Antes de redondear y de terminar y de volverle a pasar la palabra a Jeremy, me gustaría pedirle a alguien de la audiencia que responda, que es Ika Yabres, que es de la organización de microcatástrofes, creo que lo conocen como Micro. ¿Quién puede responder? Icar, por favor, activa tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escucho bien. Yo sé que ustedes también están apuntando a MIPYMES, perdón, y algunos países de Latinoamérica y el Caribe están recibiendo sus servicios. Ustedes tienen un enfoque distintivo en los riesgos climáticos. Me gustaría hablar un poco de eso. Conforme a tu experiencia, ¿cómo los riesgos relacionados con el clima, como por ejemplo inundaciones o tormentas, afectan los negocios con los que ustedes trabajan y qué rol cumplen ustedes en mitigar esto? Qué excelente pregunta, Gregor. Creo que es igual que los otros seguros. Viene como pérdidas indirectas y directas. Por supuesto, por un lado, tenemos que si nosotros pensamos, por ejemplo, en un ciclón o en un huracán o una tormenta que podría afectar directamente a una pequeña empresa o un pequeño negocio, porque, por ejemplo, se podría cortar la luz y se podrían arruinar los productos que están guardados en heladeras o refrigeradores. Por otro lado, tenemos también lo que van a sufrir los dueños de empresas como daños indirectos, como por ejemplo el negocio va a sufrir porque si tienen que generar electricidad van a tener un costo adicional para poder generar esta electricidad. Van a tener que alquilar el generador, van a tener que comprar el combustible para poder activar ese generador y generar electricidad. También va a suceder porque van a tener que manejar más para poder llegar a los mismos lugares, porque a veces se pueden haber cortado las rutas por estas tormentas o las inundaciones. Y también van a tener ingresos más bajos. La gente no va a tener tanto para gastar en productos y servicios. Y yo creo que los seguros juegan un papel muy importante. Y esto es parte de la estrategia de gestión de riesgos. Y como todos sabemos, esto puede pasar también con eventos de alta gravedad, pero menos frecuencia. Como saben, con el tema del clima, cuando nosotros tenemos la peor tormenta, la peor lluvia, nosotros pensamos que en términos de seguros, en 5, 10, 15 años, esto podría afectar solamente a no afectar solamente a un negocio, sino que va a afectar a toda la comunidad. Y Car, yo creo que ustedes también trabajan justo con instituciones financieras, ¿verdad? ¿Cuál es su experiencia asociándose con instituciones financieras? ¿Están bien posicionados para poder brindar los seguros? ¿Cuáles son sus incentivos para hacerlo? Sí, creo que hay mucho que decir aquí y me alegra mucho que los enlaces de la publicación de Microinsurance Network están relacionados con esto. Me gustan mucho estos enlaces y les recomiendo a todos que los vean. Para compartir con ustedes un par de comentarios. Creo que esto es importante para la institución financiera. Por un lado, ellos entienden estos dobles beneficios. Poder comunicarse con sus carteras y poder también acceder de manera oportuna a sus clientes y no tener que cobrar tanta comisión como con otros productos o con otros socios para brindarles estos seguros. Es muy interesante. Entonces, esto es importante para los
clientes, hay muchas listas de créditos a los que pueden acceder, créditos bajos, bajos en el sentido de económicos, y con mejores tasas de interés. Esto les permite acceder a estos servicios. Y lo que hemos visto que los seguros les permiten proteger la relación que hay entre los prestamistas y las personas que piden los préstamos. Y esto nos permite llegar a más gente, más de 10.000 en México y más de 20.000 en Colombia. Uno de los socios, de hecho, es el Grupo Bolívar, con Tranquilidad Rural y su producto. Tenemos también en El Salvador, otros 50.000 en Guatemala. Entonces, nosotros hemos visto que esto es una de las sociedades más exitosas que hemos tenido. Muchas gracias, Icar. Me gustaría entrar más en detalle en eso, pero como ya se han dado cuenta todos, nos hemos quedado sin tiempo, ya hemos llegado a la hora. Gracias, Icar. Gracias, Natalia. Gracias, Lu. Ahora le paso la palabra a Jeremy para que haga el cierre. Muchas gracias, Gregor. Muchas gracias a todos por sumarse. Voy a compartir esta última diapositiva. Espero que les sirva. Van a poder ver la cantidad de gente que se ha sumado a esta conversación. Hay muchas preguntas activas. Gracias a todos. Realmente se los agradecemos. Esto es parte de un recorrido de aprendizaje. Nos permite a todos entender. Ha sido muy interesante ver el crecimiento de los microseguros y de los seguros para las MIPYMES. En los últimos años hemos visto mucho de esto. Hemos visto mucho interés de parte de las pymes y también hemos visto los seguros para las pymes y hemos visto tantos productos que están empezando a surgir y que están siendo cada vez más y más populares. Esperamos que, bueno, podamos resolver el problema, como todavía no hemos llegado a resolverlo completamente, como lo indican los números, todavía hay mucha necesidad, pero hay desarrollos y avances muy interesantes y muy buenos. Ahora quiero agradecerle enormemente a Gregor por moderar hoy y en particular a Natalia y a Lu por sus contribuciones tan valiosas. Muchas gracias. Yo sé que ha sido un desafío sumarse a esta llamada y les agradecemos mucho por sumarse y por compartir todo lo que han compartido hoy. Y si alguien más estuviera interesado en sumarse al grupo de mejores prácticas, por favor, envíenme un correo electrónico y con gusto nosotros los vamos a incluir. Cuanto más gente participe en esta conversación, mejor. Y también para quienes no son parte de Microinsurance Network, la gente de Microinsurance Network va a estar feliz de agregar nuevos miembros, así que por favor escriban a ese correo electrónico que tienen en la diapositiva y nosotros con gusto los vamos a incluir como socios. Los dejo con esto y nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Si tuvieran alguna pregunta o alguna consulta sobre lo que se va a publicar, por favor escríbanos y de otra forma, muchas gracias y que tengan buenas tardes o buen día según donde se encuentren. Hasta luego.